¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué dicha tan grande poder estar aquí con ustedes. Soy DJ Kalin y poder compartir con ustedes es una gran bendición. Bienvenidos a su programa Un Corazón que Escucha. Hoy tenemos un tema maravilloso que estaremos hablando sobre la vocación de Rahab. Pues es tan interesante lo que vamos a estar hablando y pues sobre todo el Padre Santi tiene encargado de muchas cosas que estará compartiendo con nosotros. ¿Tú tienes alguna pregunta acerca de tu discernimiento vocacional? ¿Que has sentido el deseo de querer algo en tu corazón sobre lo que Dios pone en tu vida? Pues escríbenos a uncorazon@esne.global y enviaremos aquí con tus preguntas y respuestas. Bueno, ahorita le damos la bienvenida al Padre Santi, que estará compartiendo con nosotros todo este tema maravilloso. Te agradezco, DJ Kalin, y gracias a todos ustedes para continuar a seguir su programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Mientras tratamos hoy de otro tema muy interesante, ¿verdad? Lo de la vocación de Rahab, como ya hemos anunciado, la pecadora salvada porque ayudó a Israel. Rahab fue una prostituta de Jericó, una gran ciudad, ¿verdad? Hoy también Jericó es todavía una gran ciudad. Y era una ciudad grandísima en aquel entonces, con muros altísimos. Y ella ayudó a los espías israelitas de Josué, que se disponía a tomar la ciudad de Jericó. El rey de Jericó ordenó el apresamiento de las espías y su ejecución, ¿verdad? Pero Rahab decidió esconderlos bajo del lino que se asoleaba en la terraza de su casa. Ella sabía de cómo el Dios de Israel había dividido el Mar Rojo, había derrumbado y vencido a todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, en toda la ciudad había este temor del pueblo de Israel. Pero ella decidió de ayudarles. Y de ayudarles también a escapar después, porque su casa estaba pegada a estos muros tan altos, ¿verdad?, de la ciudad de Jericó, pero le pidió que la salvaran a ella y a su familia si vencían la ciudad. Entonces las espías le pidieron de colgar un cordón escarlata de su ventana para reconocer su casa, así de poderla proteger. Bueno, esta es la historia increíble, ¿verdad?, de Rahab, y bueno, la vamos a comentar juntos. Tendremos los testimonios que iremos escuchando y también en nuestra invitada, otra vez, Zair del Toro, que de su casa nos dará su ayuda, su contribución, mientras empezamos siempre con una pregunta, ¿verdad? La pregunta que abre nuestro programa y dice, ¿cómo actúa la gracia de Dios aunque pecadores? La respuesta es interesante y la escuchamos. ¿Cómo actúa la gracia de Dios en nosotros aun cuando somos pecadores o cuando estamos pecando? Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Nosotros los hombres necesitamos la gracia de Dios para todo, ¿no? Sin la ayuda de la gracia de Dios es imposible hacer cualquier cosa. Nosotros con nuestro propio esfuerzo solamente no podemos ser santos, no podemos santificarnos. La gracia, como dice Santo Tomás de Aquino, no elimina la naturaleza, sino que la supone. Por eso la gracia de Dios funciona en nosotros con la ayuda de nuestra voluntad y con la ayuda de nuestra libertad, ¿no? Es como una especie de colaboración. Dios da su gracia y nosotros nos abrimos a su gracia entregándole nuestra libertad y nuestra voluntad. Por eso, ¿qué pasa cuando pecamos? Cuando pecamos cerramos las puertas a la gracia de Dios. Cuando pecamos nos cerramos al auxilio de la gracia de Dios.
Ahora, aquí hay que distinguir, ¿no? Hay dos tipos de pecado, como sabemos por el catecismo de la Iglesia Católica. Está el pecado venial y el pecado mortal. Cuando pecamos venialmente, ¿la gracia de Dios puede actuar en nosotros? Sí, porque el pecado venial también nos aleja de Dios, pero deja abierto el acceso a la gracia de Dios. Por eso Dios, cuando hemos hecho pecados leves o pecados veniales, todavía con el auxilio de su gracia nos puede ir sacando poco a poco del pecado. El problema es el pecado mortal. Cuando pecamos mortalmente, entonces nos cerramos a la gracia de Dios. No podemos recibir la gracia de Dios, y por eso es muy importante, después de pecar mortalmente, ir a confesarnos. Es la confesión sacramental la que perdona los pecados mortales y nos vuelve a abrir a la gracia de Dios. Por eso no tenemos que acostumbrarnos a vivir en pecado mortal, ¿no? Cuando cometemos un pecado grave debemos ir corriendo al confesionario para pedir perdón al Señor y para poder volvernos a abrir a la gracia de Dios y dejar que Dios transforme nuestras vidas con la ayuda de su gracia. Y bueno, entonces, ¿cómo actúa la gracia de Dios, aunque pecadores? Actúa que Dios sigue creyendo en ti. Aunque yo soy pecador hoy, pero el Señor está mirando siempre tu corazón y ve lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes ser. Y así le pasó, ¿verdad?, a Rahab. Así que vemos un poquito la historia a través de la lectura de la Biblia. Al capítulo 2 del libro de Josué, los versículos de 3 a 5, dice así, que el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca fuera a esos hombres que vinieron a verte, los que entraron en tu casa, porque han venido únicamente para observar todo el país. Se habían enterado, ¿verdad?, que eran espías. Pero la mujer tomó a los dos hombres, los escondió y declaró: es verdad que esos hombres vinieron aquí, pero fueron al caer la noche. Entonces, no solo la fe en el pueblo de Israel, en ese Dios, ¿verdad?, que había abierto el Mar Rojo, que había vencido todos los reyes fuertes, ¿verdad?, alrededor y cerca de Jericó, sino también la valentía de tomarse una responsabilidad, de poner su vida a riesgo. Entonces, por eso le preguntamos a nuestro DJ Kalin: DJ, ¿la fe y el valor pueden convertir una vida de pecado? Así es, Padre. Sin duda lo vemos en el libro del Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin duda, Rahab tenía una convicción tan grande, aún a pesar de que no conocía al Dios de Israel, porque ella adoraba a otros dioses, pero era una fe tan inquebrantable que pudo ver la gloria de Dios después de todo lo que pasó, que vamos a estar platicando más en eso. Pero sí, si lo ponemos a llevar nuestra fe en Dios, creemos que Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida, porque para Él nada es imposible. Exactamente. Entonces, no solo necesitamos fe, sino también la valentía de tener fe, porque tener fe significa tener esa valentía. Y esto le logró, ¿verdad?, la protección a Rahab. Lo leemos en el libro de Josué, al capítulo 2, versículo 12, donde dice que Rahab les dijo a las espías: júrenme ahora mismo por el Señor que así como yo los traté con bondad, ustedes tratarán de la misma manera a mi familia. Y bueno, y así fue, no solo que Rahab se salvó y se salvó su familia, sino también que ella, que era una prostituta, se casó, y de los hijos que le nacieron, de estos hijos nació después el Mesías. O sea, la genealogía de Jesucristo pasa por medio de Rahab. Increíble, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a escuchar algunos mensajes importantes y después tenemos aquí Zair del Toro, que dará una ayuda, ¿verdad?, para profundizar este tema. Hasta pronto. Y muy bien, amigos, aquí seguimos con nuestro tema de la vocación de Rahab. Como lo ven, es un tema bastante complejo, ¿verdad?
no digo complicado, pero por lo menos complejo, así donde hay muchas cosas de ver, y por esto le hemos pedido a nuestra amiga Zair del Toro de darnos su ayuda, y ahora la vamos a escuchar. Ella está de su casa, nos dará su contribución, la pecadora salvada porque ayudó a Israel. Adelante, Zair. Gracias, Padre Santi. Estamos aquí hablando de una mujer maravillosa, y también le mandamos saludos a toda la gente. Probablemente usted no sabe cómo una pecadora, una prostituta puede cambiar el transporte o la vida o la forma de visión de cómo el pueblo israelita puede triunfar. Pues estamos hablando de una mujer que no pertenecía al pueblo judío, sin embargo, ayuda a un pueblo judío. Soy Zair del Toro y hoy tenemos un mensaje maravilloso, una mujer valiente de la cual estamos hablando, que vivía en un lugar donde muchas veces hemos escuchado hablar de este sitio de Jericó, donde la gente dice, ay, el sitio de Jericó, las murallas que se caen. Bueno, pues había dos espías que manda Josué a comenzar a observar y a ver qué era lo que sucedía en ese sitio, porque Dios les había enviado a combatir a este pueblo. Y vemos claro que en esos momentos la llamada Rahab, una mujer que vivía al lado de la muralla o en la muralla de donde es el Jericó, este pueblo era un pueblo verdaderamente un pueblo depravado y un pueblo que era enemigo de Dios, y sobre todo Dios estaba enfadado de ver estas cosas continuamente. En realidad, ellos entraron a espiar para saber cómo estaba el territorio adentro, relacionándose con todo, para poder saber cómo iban ellos a actuar en el momento de entrar a combatir contra esta gente, y se dieron cuenta que podían entrar en cierto momento. Entran ellos y fueron descubiertos por el rey, y esta mujer en un momento dado, en lugar de apuntar a ellos y decir, bueno, pues aquí están los espías, ella los esconde. Cuando llegan a buscarles, ella los sube al tejado, los esconde en el tejado, y de una forma fabulosa, increíble, los hace bajar por la ventana de su casa. Pero ella hace una declaración en el momento que se entrevistó con ellos, y ella les dice que ella sabía quién era Yahvé, el Dios de Israel, que era verdaderamente el que manejaba y veía desde los cielos, y que era un Dios vivo, que él estaba en los cielos y en la tierra, y les pidió a ellos misericordia por ellos y su familia. Esta historia me parece fascinante porque no solamente estaba ayudando a los judíos, sino que, siendo ella prostituta, renuncia al pecado y en fe entra en la gracia de Dios para ser transformada y transformadora. Pasó de vivir en un pueblo que era totalmente pecaminoso, y cambió su vida totalmente a una vida de gracia y de espera en el Señor, lo cual me parece fabuloso. Estos dos espías bajan por la ventana de la ciudad amurallada en ese momento, y sabemos perfectamente que el sitio de Jericó le dieron 7 vueltas con oración. El pueblo de Dios dio 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Cuando las murallas caen en ese momento, es el momento donde entra todos los israelitas y acaban con todo el pueblo infiel y depravado. Pero lo interesante de esto es que la única casa que quedó de pie fue la casa de Rahab, la mujer, la prostituta. Cuando hablamos en estos términos de ella, no es por señalarla, sino que ahí vemos claramente que ella tuvo la oportunidad de cambiar una vida, cambiarla en totalidad, y también se dio cuenta que el Espíritu de Dios vivía en estos hombres. Se dio cuenta también cuando los tuvo en casa, probablemente ella les dio alimentos, los ayudó, y es muy interesante ver que siempre que los hombres y las mujeres de Dios llegan a un cierto sitio, siempre Dios les manda ayuda de alguna otra forma. Cuando ella pide misericordia, ellos le piden a ella que deje una cuerda
en señal de que ella era la mujer a la cual ellos le prometen, pues básicamente dejar con vida. Toda la gente que vivía en el sitio de Jericó básicamente muere, con excepción de ella y su familia. Y otra de las cosas que también me parecen fabulosas es que ella no solamente estaba pidiendo misericordia para ella, sino también para su familia. Usualmente nosotros siempre vemos estos signos con nuestro Señor, que nos va ayudando a transformarnos y a ser mejores. ¿Por qué? Porque no solamente estamos pidiendo por nosotros, sino por los nuestros. Un signo realmente también muy interesante en ella es que no solamente los invita, sino que prepara todo para que todo salga bien para ellos. Ella era valiente, era verdaderamente distinta a las demás mujeres, y lo más importante es que de vivir de un estado pecaminoso se convierte en una mujer de fe. ¿Cuántas mujeres de fe vemos ahora en estas épocas? Pues miles. Estas mujeres que preparan desde las horas santas, las mujeres que preparan grupos de oración, las mujeres que preparan todo en la liturgia, en las iglesias. Hay demasiadas mujeres con una valentía distinta a la que usualmente vemos a veces con los hombres, y es triste porque los hombres deberían de estar más envueltos en las cosas de fe. Sin embargo, ponemos este gran ejemplo de una mujer que del pecado, de la oscuridad salió a la luz, y sobre todo vemos que cuando ella decide cambiar, también pone un signo en su casa. Ellos le piden que deje una cuerda de color roja afuera de su casa como signo de que ella era la persona quien había ayudado a los israelitas. Y esto nos lleva a encontrar la conexión con los momentos donde los egipcios también los egipcios también fueron abusadores de un pueblo como ellos, judío, y Dios Padre le pide a todos los judíos en aquel momento que pusieran una marca con sangre en la puerta, para que cuando mandara aquel castigo, aquella matanza a los egipcios, pasara de largo aquella matanza hacia el pueblo judío. Esto era el signo que por ahí no iba a pasar la muerte entre el pueblo judío, solamente hacia los egipcios. Y es el mismo signo que aparece en la casa de Rahab, y como la única casa que sobrevive a aquella caída de las murallas de Jericó, ella es la única casa que queda de pie. De verdad que cuando pensamos en estos signos tan maravillosos, vemos la misericordia. Ella, de vivir en un pueblo pagano, se cambia a un pueblo de fe y sobrevive y sale adelante junto con su familia. También hay de verdad historias, hay parte de otras historias que nos damos cuenta que es muy importante dar las gracias a Dios, porque tenemos ejemplos como mujeres de este tipo de líderes que dejan todo, se arriesgan todo en movimiento, porque el Espíritu Santo les muestra a ellas cómo ser valientes y desafiar la tristeza, y sobre todo salir adelante con su propia familia, defendiendo lo que es correcto y renunciando al mal, sabiendo que Yahvé le estaba llamando a esa tierra nueva, a ese mundo que ella desconocía, pero que estaba lista para verdaderamente recibir esa misericordia y ese amor que ella tanto necesitaba. Espero que les haya gustado la historia de Rahab, y gracias por estar con nosotros esta tarde. Y muchísimas gracias, Zair, por su ayuda, por sus reflexiones siempre tan lindas, tan sabias, y sobre todo sobre este tema, ¿verdad?, de Rahab. Gracias, y esperamos de siempre tener ya sabemos que tu colaboración está siempre a disposición, así que yo ya te invito por la próxima vez. Ahora, amigos, vamos a escuchar algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa, Un Corazón que Escucha.
Gracias amigos por seguir aquí en su programa Un Corazón que Escucha. De veras que ha sido muy bonito poder escuchar todos los testimonios bellos que el Señor hace. Definitivamente Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida porque Él es un Dios omnipotente. Puede sacar de lo más bajo a ser alguien muy grande. Así que gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, si usted tiene inquietud en su corazón, el llamado de Dios en su vocación, pues escríbanos. El Padre Santi, él con mucho gusto estará contestando todas sus preguntas, le llegará con una respuesta fácilmente. Escríbenos a uncorazon@esne.global. Vamos con usted, Padre. Un selfie, pero con mi Biblia en mano. Que el mundo sepa que soy cristiano. Este es mi enlace para que tú compartas una foto de amor que salve tu alma. Eso me dijo que no me la tiré. Muchísimas gracias, DJ Kalin, y gracias a todos ustedes para seguirnos hasta acá en nuestro programa de Un Corazón que Escucha, en que hemos tratado la vocación de Rahab, la pecadora salvada, porque ayudó a Israel. Y bueno, hemos visto antes de todo en la pregunta, ¿no? Cómo actúa la gracia de Dios aunque pecadores, ¿no? Y después también con la ayuda, la contribución de las reflexiones de Isaías del Toro, que nos explicó mejor, ¿verdad?, la importancia de este personaje bíblico. ¿Por qué? Porque a ti también te va a pasar lo mismo. O sea que no existe vocación sin valentía. La vocación no es para los cobardes. Piensa a todos los que hizo Jesús, que hizo María, ¿verdad? Enfrentaron cosas increíbles. Necesitó valentía, ánimo, humano, ¿verdad? Pero claramente con la ayuda siempre de Dios. Se imagine cómo podían ser los mártires a enfrentar la muerte, ¿verdad? Y de verdad, alguna vez tenemos que enfrentar cosas que dan miedo. Si uno se espanta por esto, bueno, significa que no confía bastante en la gracia del Señor. Esto hizo Rahab. Confió en el Señor Dios de Israel. Y por esto enfrentó al rey, arriesgó su vida, lo hizo de todo para salvar a estos dos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, porque ella había creído. Entonces, que tú también puedas creer que el Señor te llama y te da la fuerza y la valentía para cumplir. Bueno, la próxima semana tendremos aquí otro tema importante, la vocación de Débora, la jueza, ¿verdad?, la cuarta jueza del pueblo de Israel. Muchas gracias por sintonizar con su programa Un Corazón que Escucha. Y como siempre le decimos y le saluda aquí el Padre Santi diciéndole arrivederci.